¿Por qué te estoy diciendo esto yo? Porque el Espíritu Santo ha puesto una palabra poderosa para nosotros en este día. Hechuras de Dios. Y cuando estamos hablando de hechuras de Dios, son las cosas que Dios hace. Y si te pones a pensar, las cosas que Dios hace versus las cosas que el hombre hace, podemos comparar y poner en la balanza inmediatamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día el mundo está tan ciego. Y no sé si te diste cuenta lo que te mandé el día de ayer por la noche en el grupo. Algunos se los mandé de manera individual. Este fin de semana, al siguiente fin de semana, se está moviendo algo, una convención en el estado de Boston, Massachusetts, en la ciudad de Boston, Massachusetts. Se está moviendo una convención satánica que se llama SatánCon. Es una convención donde están yendo brujos, santeros, hechiceros, ritualistas. Están yendo únicamente aquellos que adoran a Satanás. Y en este evento van a hacer ritos satánicos, ayunos satánicos, adoraciones satánicas. Y tú estás aquí sentado diciendo: ay, pastor, los martes me cuesta ayunar. Pastor, todos los días a las 8:30 hay veces que estoy trabajando. Te ríes, ¿verdad, Emiliano? Porque tú despiertas a tus papás a esa hora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que entender que a nivel espiritual, el reino de las tinieblas está planificando. ¿Y por qué nosotros no podemos empezar a meternos en ese ayuno, oración y empezar a planificar cosas para el reino creyendo que Dios va con nosotros? ¿Qué pasa? Nosotros estamos tan perturbados por el mañana. Estamos tan preocupados porque mañana no sé si me va a alcanzar lo que voy a producir. Ya viene fin de mes y estoy muy preocupado. Pero dice la palabra de Dios que Él tiene el cuidado aún de las aves del campo. Viste de lirios los valles. Más tú que eres hijo y creación de Dios, ¿cómo no va a tener cuidado de ti? Si tiene cuidado de las aves del campo, que no tienen capacidad para planificar, algunas sí, porque me sorprendió un video que vi de un pajarito carpintero que acumuló un montón de bellotas durante años en una pared llena de bellotas. Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo yo a ti? Que nosotros tenemos que entender que nuestro Padre tiene el cuidado de nosotros en todo lo que hacemos, en todo. Las hechuras de Dios no son momentáneas. Las hechuras de Dios son permanentes. Y dentro de la misma vamos a ir profundizando en la palabra de Dios. Isaías 64:8. Isaías 64:8 dice de la siguiente manera: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Nosotros somos moldeados como obra del Señor. Entonces, iglesia, ¿por qué nosotros nos tenemos que preocupar? ¿Por qué nos tenemos que preocupar si Él es quien nos está moldeando? Y tienes que entender algo poderoso cuando profundizamos Isaías 64:8, podemos comprender que somos hechuras ¿de quién? De Dios. ¿Acaso eres una hechura de un accidente? ¿Acaso eres hechura de un error? Yo fui pastor de jóvenes por más de 7 años. Y el problema más grande que los jóvenes tienen es la identidad paternal. Porque en sus hogares les suelen decir con odio que esos hijos han sido traídos a causa de error. Por error quedé embarazada de ti. Y como pastor recibí muchos jóvenes con el corazón herido por esa frase. Me destruiste la vida cuando llegaste a mí. No fuiste planificado. Odio al hombre que te hizo junto a mí. Te pareces tanto a ese hombre que odio que no puedo verte. Y el chico, ¿qué culpa tiene de parecerse tanto a ese padre? La chica, ¿qué culpa tiene de parecerse tanto a esa madre? Hogares destruidos a causa de frases tan fuertes. ¿Y por qué te estoy hablando yo de esto a ti?
Porque el Señor nos dice que Él nos ha hecho por un propósito grande. Tal vez de joven tú sufriste más de alguna conversación pesada con tus padres y tuviste probablemente tropiezos a causa de tú haber nacido. Pero hoy te dice a ti el Espíritu Santo que fuiste hecho a imagen y semejanza, y que has sido moldeado y hecho por las mismas manos del alfarero que está en el cielo, y que tú tienes un propósito grande. Probablemente en tu casa no lo logran ver, o tal vez no lo vieron porque ya eres un adulto y ya no vives en esa casa. Pero hoy te dice a ti el Espíritu Santo que hay un propósito por la cual tú fuiste hecho y formado, y que ese propósito traerá cumplimiento sobre ti cuando tú menos lo esperas. Amén. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú quien nos formaste. ¿Qué es lo que sucede, iglesia? Cuando yo estoy formando con el barro en aquella máquina, que le pongo el pedal y empieza a girar la pedalera, a dar vuelta. Yo me mojo las manos y empiezo a moldear, a moldear, a moldear, a moldear. Y llega un punto que considero, yo como alfarero, considero que la vasija ya está a la forma, la altura, el grosor, el espesor que yo necesito para la condición o la razón o el propósito que yo estoy creando esta vasija. Porque cada vasija lleva un propósito cuando está siendo creada. Y cuando yo considero que ya está hecha, ¿a dónde la pongo? La pongo a un horno para ser secada sobre un fuego. La vasija sale y empiezo a inspeccionar. Y ponga atención porque esta palabra es para ti. Cuando el alfarero está haciendo esa vasija y sabe que tiene un propósito sobre esta vasija, cuando ya la tiene hecha, la somete al fuego. Y probablemente tú has estado en ese fuego más de una vez y ahora mismo vas a entender. Cuando sale la vasija del fuego, empiezo a inspeccionar y hacerles la inspección de calidad, el QA que le llaman en los Estados Unidos. Empiezo a ver, a inspeccionar, a hacerle pruebas a ver si retiene ese líquido que voy a colocar, a ver si es capaz de mantener esa solidez por la cual yo necesito que sea formada. Y me doy cuenta de que en más de alguna área de esa vasija, cuando yo la estaba haciendo, se formó débil y se empezó a romper. Como alfarero, estoy vaciando lo que he colocado sobre ella, y lo primero que hago es romperla. La quiebro. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos: tiestos somos en sus manos. Y la palabra tiestos significa que somos trozos de barro quebrados por el mismo alfarero. Pedazos de barro son cuando a ti te rompen y te encuentran tirado. Pero los tiestos representan que el mismo alfarero te está rompiendo para darte una forma nueva. Y aquí vamos de nuevo en el proceso. El Señor nos quiebra y empieza nuevamente a hacernos. Vuelve a procesarnos y empieza a moldearnos una y otra y otra y otra vez, hasta que demos esa forma que Él necesita. Y nos saca de esa mesa de alfarero, donde Él con sus manos nos está formando, y luego nos somete al fuego una vez más. Nos saca y nos hace control de calidad. Pastor, ¿qué significa eso? Que el Señor va a estar probándote una y otra vez hasta que des la forma correcta que Él necesita para el propósito por la cual te está moldeando. Hechuras de Dios. Qué hermoso es el entender el significado de pedazos de barro que se ha roto a causa de un accidente, de un golpe, o de que alguien lo ha tirado porque es inservible, a convertirte en tiestos de barro porque el alfarero te está forjando de nuevo. Yo no sé quién se identifica con esa palabra, pero hoy tengo que decirte a ti el día de hoy que si tú te identificas con esos tiestos, simplemente sonríe, porque el Señor te está haciendo de nuevo. Amén. Amén.
Gracias, Emiliano, por tu entusiasmo, hijo. ¿Cómo te quiero, Emiliano? Entonces, tenemos que entender que hay personas, y pongan atención, que hay personas dentro del evangelio que aparentan estar llenos del Espíritu Santo, dotados por Dios y de conocimiento, ojo, atención en esto, y ser grandes conocedores de las Escrituras. Aparentan. Y sobre esto nosotros tenemos que identificar aquel que está haciendo una apariencia de que conoce las Escrituras con aquel que lleva una vida íntegra, intachable delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros empezamos a entender eso, vemos a empresarios, y voy a dar el ejemplo de empresarios porque en este país es muy común. Vemos a empresarios evadiendo reglas. Vemos a empresarios haciendo el mal uso de autoridades. Conozco a un empresario que lo quiero mucho y he orado por él, y un día de estos me decía: pastor, la zona donde tú vives me gusta mucho el poder invertir, comprar casas, reconstruirlas y venderlas, pero ¿sabes algo? No me puedo meter a esa zona. Yo le dije: ¿por qué? ¿No le dan permisos en el condado donde estamos o en la ciudad donde estamos? Y me dijo: no se trata de permisos, se trata de que hay una familia que ya tiene apoderado toda esa área. Y si alguien quiere empezar a invertir, en lugar de pedirle permiso a las autoridades, tiene que pedirle permiso a esta familia para poder entrar e invertir. Yo dije: en los Estados Unidos se vive eso. Dije: en mi país se vive eso. Pero nunca creí que acá también. Y por eso te estoy hablando de esto. Hay empresarios que evaden las reglas y hacen el mal uso de las autoridades para lograr, a base de sobornos, algunos objetivos de inversión o empresariales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos que estas personas crecen, vemos empresarios muy grandes que mediante atajos, que nosotros conocemos como sobornos, llegan a crecer y expandirse tanto. Y vemos aquellos empresarios, tanto en los Estados Unidos de América como en nuestros países de Latinoamérica, que a base de sobornos, a base de atajos, llegan a posiciones o llegan a adquirir mucho poder. Pero nosotros, como hijos del Señor, sabemos que todo aquel que toma ventaja de una manera incorrecta acá en la tierra, sabemos cuál es el fin de ellos. Amén. Nosotros sabemos cuál es el fin de todo aquel que es ventajoso, todo aquel que pretende ser un buen empresario o ser una buena persona. ¿Y por qué Dios nos está hablando de esto? Porque a ti Dios te ha hecho a imagen y semejanza de Él. Y jamás encontramos a Jesús tomando ventaja. Jamás vimos a un Jesús tomando un atajo para tomar ventaja de cualquier situación. Y podemos irnos a la Escritura cuando Pedro, de manera violenta, empuja a aquel soldado y sacando su daga le corta la oreja. ¿Y qué le dice Jesús? Que no actúe así, y le coloca la oreja de vuelta a aquel soldado y le dice: así no son las cosas. Las cosas no son así. Entonces, ¿por qué te estoy hablando yo de esto? Porque nosotros, al tomar atajos, y te lo quiero decir no únicamente aquellos que están afuera, sino tú que estás aquí dentro de la iglesia, cuando tú tomas un atajo, te conviertes en una persona perversa. Y escucha lo que dice la palabra de Dios respecto a los perversos. Proverbios 4:24. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. El Señor te está diciendo a ti que te apartes de todo acto perverso y de todo acto falso. Aquel que toma ventaja o toma atajos tanto en lo cristiano como en lo secular es una persona perversa delante de los ojos de Dios. Y hoy te está diciendo Dios a ti que necesita
que tú reflejes la hechura que tú llevas, porque has sido hecho por Dios, no hecho por hombres. Y nos entristece muchas veces el ver a familias de personas ventajosas, cómo extienden su poderío, cómo extienden sus tentáculos y no les pasa nada. Y vemos cómo el abuelo, siendo un hombre ventajoso, un mal empresario, hereda a su hijo, hereda al nieto ese estilo de ser ventajoso, de ser mentiroso, de ser una persona que toma atajos. He visto de primera mano generaciones corruptas, abuelo, hijo, nieto, bisnietos, viviendo en la misma y no cambian. El mismo estilo de vida, ventajoso, pasando de generación en generación. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar de generación en generación a hijos bendecidos, hijos justos, hijos sanos delante de Dios, hijos que tomen buenas decisiones, hijos que sean ejemplo del reino. Y vuelvo a traerte este ejemplo, iglesia. En casa, probablemente yo no viví el mejor ejemplo de vida como vivió Pastora Nelly, que nació en casa pastoral. Yo anduve en muchos lugares obscenos y malos, llenos de fango, llenos de vicio, ataduras. Pero ahí el Señor, donde yo estaba, me sacó de ese lugar para servirle. Pero cuando yo me uní a Pastora Nelly y formamos un matrimonio, antes de empezar a traer hijos, nos dijimos nosotros mismos: cambiaremos cosas que tú viviste y que yo viví para que nuestros hijos no lo vean. Yo de niño vi muchas cosas que para muchas familias es normal: parrandas, licor en casa, cigarrillos, nada de drogas, eso sí, al menos eso no lo viví en casa. Pero se vivía viernes a domingo, fiesta, parranda, parrilladas, y era una cosa tremenda. Es más, yo a la edad de 6, 7 años, yo recuerdo que me iba al refrigerador y jalaba una lata de cerveza a esa edad y me iba a mi habitación a escondidas a tomármelo, porque en casa era un descontrol total. Los niños haciendo lo que querían, los adultos atrás de mi casa tomando en fiesta. De esa manera mis ojitos a esa edad crecieron. Y cuando yo empecé a formar a mi familia, dije: jamás mis hijos van a verme a mí beber un trago de licor. Jamás mis hijos me van a ver a mí un viernes armando una parranda en mi casa y sacando botellas de licor y ponerlas a la mesa. Jamás van a verme mis hijos a mí con un cigarrillo, o mucho menos atado. ¿Por qué? Porque lastimó mi corazón. Lastimó muchísimo el yo crecer en un ambiente donde papá únicamente sonreía y jugaba conmigo cuando estaba pasado de copas. Pero cuando papá estaba sobrio, no sonreía conmigo, ni a los ojos me veía. Pero cuando él estaba pasado de tragos, era el hombre más feliz, que hasta el suelo se tiraba a jugar conmigo. Hoy yo amo a ese hombre porque está conociendo al Señor. A través de mi madre está conociendo qué es el Espíritu Santo y qué es Jesús. Pero en mi niñez, y probablemente ni siquiera fue error de mi padre el criarme de esa manera, porque él creció en el mismo ambiente y el abuelo creció en el mismo ambiente, y de generación en generación se pasan esos malos hábitos que hoy en día conocemos como hechuras de hombre, pero reflejan como cadenas generacionales. Mi esposa y yo nos prometimos que a casa no entraba eso, y hemos mantenido, gloria a Dios, por más de 13 años esa promesa. Y le he dicho al Señor: Señor, tómame, llévame, arrebátame el día que yo rompa esa promesa. No permitas que los ojos de mis hijos vean lo que mis ojos vieron. Y eso ha sido hermoso. Proverbios 6:12: las personas indignas, el hombre inicuo, es el que anda en boca perversa. Vemos atletas que logran muchas medallas, y pongan atención a esto: medallas olímpicas,
No voy a decir nombres porque probablemente Facebook me lo bloquee, YouTube me lo bloquea, ¿sí? Pero se ha sonado muchos atletas y más uno americano que ganó muchas medallas olímpicas a través de natación, muchísimas. Un fenómeno en el agua. Era un delfín, el tipo no lo alcanzaba a nadie. Y le hacían exámenes de médicos y su corazón, el tamaño era más grande de lo normal, sus pulmones más fuertes que los demás y una cosa tremenda. No lo alcanzaba nadie. Medalla olímpica, récord mundial, rompía récords mundiales, récords personales, una cosa tremenda. Pero llegó el momento de que esa fama del hombre más veloz en el agua, el hombre más rápido del mundo, del planeta Tierra en el agua, la hechura del hombre, porque él creó esa imagen, a causa de sustancias ilícitas, estaba en la punta de toda su carrera y le descubren que estaba consumiendo cosas indebidas. En el instante, toda esa historia se cayó. Removieron todos los récords olímpicos de este atleta. Removieron su nombre de toda la historia de los récords de medallas olímpicas. Su nombre ya no está en los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque esa historia falsa que él había creado, a base de sustancias y atajos, fue momentánea. Lo que el hombre hace es algo momentáneo. Empresas que son por atajo son momentáneas porque de inmediato les cae el IRS y ¡pau! Van para abajo. Atletas que a base de atajos logran medallas olímpicas y logran muchos méritos, la verdad llega y todo eso se desvanece. Pero cuando Dios empieza a hacer en ti algo, no hay hombre que pueda remover o quitar o romper lo que Dios está haciendo contigo. Hay puertas que Dios abre que jamás se abrirían si tú no estuvieras bien delante de Dios. Hay puertas que se van a abrir únicamente por ser una persona íntegra. No necesitas ser el mejor predicador, el que enseña, que te conozcas la escritura, que seas un teólogo. No necesitas, simplemente tener un corazón justo y estar bien con el Señor y esa puerta se abre. Porque tú llevas favor de parte de Dios cuando estás de esa manera delante de Dios. ¿Qué hijo bien portado se acerca a papá y le dice: ¿me regalas un helado? Yo lo veo y le digo: la maestra me mandó una nota, chao, jale para otro lado, usted no tiene derecho a helado. Pero cuando están bien, vamos todos en familia a comer helado, porque claro, has hecho las cosas bien, te has portado bien, has sido obediente, estás haciendo las cosas con excelencia en la escuela. Estoy hablando como padre, ¿sí? Y cuando nos acercamos a Dios y estamos haciendo bien las cosas en la escuela de la vida, estamos haciendo las cosas bien delante de todo lo que Dios manda, todo lo que pidamos será dado por ser hijos justos, hijos buenos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas que siempre buscan corromper las cosas para su beneficio, las encontramos en Tito 1, del 15 al 16. Aquellas personas que siempre andan manipulando las cosas, aquellas personas que siempre andan tratando de poner ventaja, aquellas personas que siempre andan planificando el cómo hacer daño para tomar ventaja, aquellas personas que en todo el tiempo están maquilando cómo yo puedo hacer esto de manera rápida y con atajos para ahorrarme tiempo, supuestamente, y tener una ventaja económica, o posicionarme yo en otro lugar a causa de la misma. Y lo encontramos en Tito 1, del 15 al 16, y dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan, pongan atención, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles
para cualquier obra buena. ¿Te das cuenta qué clase de descripción Dios da? Y está hablando de personas perversas, y pon atención, porque aquella persona perversa que no conoce de la Escritura y no conoce de Dios, no estaría descrito acá en Tito 1 del 15 al 16. Está hablando de personas que conocen de Dios. Está hablando de personas que en algún momento han tenido una relación con Dios. Ojo, no le estoy hablando al mundo de afuera, hoy le estoy hablando a la iglesia. Tito dice, en el libro de Tito 1, el 15 dice: todas las cosas son puras para los puros. Ojo, estamos ahí, yo me quiero quedar ahí. Todas las cosas son puras para los puros. Ahí me quiero quedar. Esa coma, jale para allá, porque yo no entro en ese rango que viene después, ¿sí? No sé usted. Si usted se quiere quedar después de esa coma para allá, es su problema. Pero yo me quedo de la coma para acá, ¿sí? Para el puro todo es puro, esto es puro. Amén. Mi corazón, mis pensamientos, lo que hablo, lo que veo, lo que escucho, todo tiene que ser puro. Mi estilo de vida con mi esposa, con mis hijos, yo sé, soy regañón, claro, soy regañón. El ser puro no significa que no voy a corregir a mis hijos. Pórtese bien. Hay de aquel que le conteste feo a papá y mamá. Claro, hoy en día hay cuánto hijo torcido acá en los Estados Unidos de América porque no los pueden tocar. ¿Sí? No le pueden meter un paletazo, un chacletazo porque yo llamo al 911. Llame al 911 y va a ver, con todo y 911 se va. Con todo y 911. Va a ser 912, correcto, gracias Donato. Pero ¿qué es lo que sucede? Las mismas autoridades y el sistema babilónico, que ya lo hemos predicado, y si usted es la primera vez que lo escucha, tiene que irse a las prédicas de noviembre del año pasado. El ambiente babilónico en el que estamos, que quiere destruir, corromper lo que nosotros conocemos como correcto, ¿sí? El mismo ambiente babilónico, el sistema babilónico, promueve que los niños sean desobedientes y que si tu papá te toca, tienes que llamar al 911 porque no te pueden tocar. ¿Qué? Vamos a hacer un viaje para Guatemala. Llame al 911 aquí. Llame al 911 aquí. ¿Verdad? No, ¿qué es lo que sucede, iglesia? Tenemos que entender, soy Chapín por cierto. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros fuimos creados de una manera buena. Yo recuerdo, hay de aquel que consiga locura, como dice el himno de Guatemala, que quiera venir y levantarle la voz a mamá, es que los dientes no te tardaban. Y olvide, la espalda venía después. Hay de aquel. Yo recuerdo que en la casa de la abuela, detrás de la puerta, había, le llamaba el chicote de caballo. Era un enredijo de cuero y después salían 3 a 4 tiras larguitas. ¡Pah! Aquel que se portara mal o que desobedeciera o el que contestó o levantarle la voz a la mamá, era una tremenda. Hasta la boca le quemaban a uno. Sí, tocar lo prohibido. Le quemaban las manos, hermano. Y es que no era broma. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Ay, no lo puedo tocar. Se trauma. ¿Qué cuál trauma? Más traumado va a estar cuando esté problemado. Sí, más traumado va a estar cuando el pobre no pueda tomar decisiones correctas. Porque de chiquito se me olvidó jalarle la patilla cuando me hablaba feo. ¿Sí? Yo recuerdo que un día estábamos en un supermercado, y mamá probablemente me está viendo por las cámaras ahí. Un día estábamos en un supermercado, que por cierto fue uno de los primeros americanos que llegó a Guatemala. Y estábamos ahí y de repente me gustó un juguete de soldado que se llama G.I. Joe. Fue famoso en los Estados Unidos y llegó a Guatemala y me encantó. Yo vi el G.I. Joe y dije, yo lo quiero. Pero mamá no podía comprarlo. Y me puse a hacer un berrinche, una pataleta. Y recuerdo que mamá se quedó callada. Me dejó hacer la pataleta porque enfrente no quiso corregirme. Terminé la pataleta y recuerdo que solo me jaló aquí, ¿sí? ¡Ay! Se me reseteó el chip. ¿Cuál pataleta? Reseteado de una. Y no solo eso. Cuando salimos de ahí, en Guatemala hay unas flores que le llaman claveles, ¿no?
No sé en tu país, pero en Guatemala son rojitos. Las flores son rojitas así con un puntito amarillito. Hay blancas y hay rosadas y rojas. Y pasamos por unos arbustos de clavel y se lo escuché por atrás. ¡Ay! Dije yo. Y agarró aquel clavel y lo limpió. Y dejó el puro clavel y me va agarrando. ¡Jua, jua, 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 jua! Que me hizo hablar lenguas de chiquito. Y esta es la historia. Y me dice mi mamá, después de que me dio una buena, ¿no? Calientito, me dice, y nunca más en su vida se le ocurra hacerme un berrinche en público. Pregunte primero si tengo la capacidad económica para comprar. Y me dijo, no tengo y no puedo. Si yo pudiera, te lo comprara. Pero te estoy corrigiendo por la manera en que actuaste. Jamás olvido que cuando ella me estaba hablando, estaba con lágrimas en sus ojos. Nunca más volví a hacer esa clase de berrinches. ¿Qué es lo que pasa? Probablemente a muchos hijos nos cuesta corregirlos, pero tenemos que corregirlos con dirección. Corregimos y explicamos la razón de ser. Yo recuerdo que miraba por la televisión el famoso carro Tonka. Los Tonkas. De niño yo quería un Tonka. Mi mamá nunca pudo comprarme un Tonka. Era un carrito metálico amarillo. Era un tractor en juguete. Mi mamá con mucho sacrificio, recuerdo que fue al mercado y me compró uno parecido pero de plástico. El hombre más feliz del mundo en esa época era yo. Con mi disque Tonka, pero no era Tonka, ¿verdad? Yo era feliz. Hoy que soy papá me recuerdo y me ponía a pensar el gran sacrificio de mis padres. ¿Cuántas veces sacrificaron por mí cosas para darme cosas buenas a mí? Buenas dádivas, siendo malos padres, porque delante de Dios no eran buenos padres en ese momento. Siendo aún malos padres, daban buenas dádivas a sus hijos. Mas el Padre que está en el cielo, ¿qué te va a dar a ti? Cosas aún mejores. Pero tenemos que portarnos bien, iglesia. No tenemos que ser berrinchudos, no tenemos que ser mal hijos, tenemos que ser buenos hijos. Que porque Dios me está procesando, ama el proceso. Que porque Dios no ama lo que Dios está haciendo contigo, porque te está moldeando para algo grande. ¿Y sabes qué hice? Cuando vine a este país y empecé a trabajar y empecé a estabilizarme, a la edad de 26 años, la pastora no está con los niños, como 26, 27 años tenía, y yo me compré mi propio Tonka. Mira la edad que yo tenía. Y me compré mi Tonka de juguete. El día que lo compré lloré, porque supe el sacrificio que representaba para mis padres el no poder comprarlo. Y lo compré, lo guardé, hasta que tuve un hijo varón, lo heredé. Y se lo pasé a mi hijo. Y hoy él tiene un carrito Tonka. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Muchas veces no valoramos lo que nuestros padres hacen. Muchas veces nosotros como padres nos equivocamos, pero nunca es tarde para corregir las cosas. Las hechuras de Dios son permanentes. Las hechuras del hombre no permanecen. Cuando haces las cosas de manera equivocada y errónea, iglesia, las cosas no pueden prevalecer, se desvanecen, se destruyen, se hacen arena. Es como que estés construyendo sobre la arena. En cualquier momento viene un medio soplido, una tormenta y ¡guau! ¡Chao! Se fue lo que estabas formando. Pero cuando empiezas a hacer las cosas bien y con sacrificio, cuesta. Es difícil, ¿verdad, Juanito? Es difícil, ¿verdad? ¿Sí o no? Es difícil. Juanito lleva casi más de 9 meses caminando y edificando en una roca. Porque no está edificando en arena. Porque yo lo tengo de vecino y estoy viendo que hay veces pone la pierna así en la arena y le digo, sí, de regreso y póngale la piedra. ¿Verdad? Porque tenemos que edificar en esa roca firme para que sea duradero, para que impacte no mi vida sino generaciones. Un día de estos me sentaba con mi hija y le dije, amor lindo, ¿te das cuenta qué hermoso lo que Dios te ha dado? Y empecé a describirle lo que ya viví de niño. Sus ojitos se llenaron de lágrimas. Y le dije, ve qué lindo lo que tú tienes. Nunca es tarde para hacer las cosas bien.
Nunca es tarde para empezar a edificar sobre tu vida, para impactar las generaciones que vienen. Nunca es tarde para tomar el control de aquello que nunca tuviste control. Nunca es tarde para entregarle a Dios esas áreas que tú trataste de hacer y corregir, pero que fueron hechas por hombre. Fueron hechas por ti, no por Él. Pero cuando soltamos esas áreas de nuestra vida y dejamos que Él edifique sobre ellas, no tienes idea lo transformador que viene a ser. Amén. Yo no sé si estoy hablando con las personas equivocadas o se acordaron del chicote que les daban cuando eran chiquitos. La chancleta voladora que tenía un pulso a metros y te pegaban en la frente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo era tan travieso que me decían: no toque porque se quema, y yo tocaba para ver si era cierto, si me iba a quemar. Así de travieso era yo. Y un día mi mamá se cansó y me dijo: ¿sabe qué? Toque y verá cómo le va. Y yo no toqué. Pero así era yo de pequeño, era tremendísimo. Y por eso a veces que yo miro a Pochi, a Emanuel, tremendo, y digo: aquí las estoy pagando, pero doble, ¿verdad? Entonces, iglesia, ¿qué es lo que pasa? Aquí está hablando en Tito 1, 15 al 16, está hablando de que aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos niegan, siendo abominables. Uy, es que esa palabra hasta da náusea. La descripción que hay en el cielo para aquellas personas perversas: abominable, indeseable, rechazado, inmundo. Todas esas palabras reflejan en lo que está escrito en la palabra de Dios. Toma un atajo y serás abominable en el cielo. Haz las cosas con ventaja y de mal manera, o planificando hacer las cosas para tomar ventaja. Abominable en el cielo. Qué cosa más tremenda que te conozcan en el cielo así. Desobediente e inútil. Imagínate eso. Que en el cielo digan: mi hija, lastimosamente, es abominable, desobediente e inútil. Yo me pongo a llorar si mi papá me dice un día que soy así. Yo lloro. No sé usted, pero yo lloro. El día que mis propios padres me digan unas frases así: abominable, aléjate de mí. Yo no quiero que le digan eso a usted en casa, ¿verdad que no? ¿Verdad que no queremos que papá nos diga eso? No, vamos a portarnos correctos y bien íntegros delante de Dios. Vamos a reflejar esa hechura de parte de Dios. ¿Y por qué te estoy hablando yo de esto? Porque cuando nosotros entendemos que las personas están haciendo cosas o hechuras de ellos mismos, hechuras de hombre, empezamos a verificar y a ver y a notar que esas personas tienden a tener falsedad. Ojo, tienden a tener falsedad. Tengo 141 minutos todavía, vamos bien. Tienden a tener rupturas al final de todo. Aquellas personas que emprenden algo se les rompe. ¿Por qué? Porque tomaron ventaja o venían planificando mal y maquilándolo mal, ¿sí? Las cosas que hacen no son duraderas. Son personas que siempre buscan vanagloria personal y no dársela a Dios. Son personas que buscan honra individual. Yo pude, yo logré, yo hice, el yo. Y nunca aceptamos que todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. Que mi casa fue dada por Dios, que mi trabajo fue dado por Dios, que mi esposa fue creada por Dios, que mis hijos fue planificado por Dios, que todo lo que tengo le pertenece a Él. Mi carrera, mi trabajo, mi sustento, todos mis sueños le pertenece a Él. Pero cuando yo empiezo a planificar: yo tengo una empresa, yo he logrado esto, yo voy a lograr esto, empezamos a tener vanagloria y a tener una honra hacia mí mismo. Y eso no es bueno. Eso es lo que las personas, no vamos a decir las palabras, ¿verdad? Son, amén. Entonces, estas mismas personas, características, causan tropiezo. Si tú estás cerca de una persona que te está causando tropiezo, identifícala así. Así.
esta persona es una persona que es abominable en el cielo, injusta afuera, porque está causando tropiezo sobre tu vida. Estas personas todo el tiempo andan provocando tropiezo para verte caer a ti y tomar ventaja. Ojo, son irreparables, no tienen solución. Son destructivos y son nocivos. Se quieren verte muerto en sueños, en planificación. Se ríen de ti cuando estás peleando en tu matrimonio. Provocan que tú estés en pleito en todo tiempo. Y tengo que decirte algo, probablemente tienes a alguien en casa que es así. Y es necesario identificarlo. O alguien cercano, es necesario cortar esa relación. Es necesario hacerlo. Pero ¿por qué te estoy hablando yo de esto? Porque cuando nosotros, aquí empiezo a predicar. Cuando nosotros empezamos a entender que somos hechos por Dios, sabemos que todo permanece de manera permanente. Pero cuando nosotros empezamos a identificar áreas en nuestra vida que nosotros hemos edificado, que nosotros hemos hecho por nuestra propia fuerza y cuenta, empezamos a ver que se empiezan a desvanecer. Ay Dios, pero se me está cayendo esto. No, es Dios diciéndote, esto no sirve en tu vida y necesito hacerlo de nuevo. Es Dios rompiendo áreas en tu vida y lo que tiene son tiestos en sus manos porque empieza a hacerlas de nuevo. Porque Dios está moldeando cosas en tu vida para volver a hacerlas de nuevo. Porque hay áreas en tu vida que probablemente las tienes hechas y fundadas sobre ti y no sobre la roca. Muchas veces edificamos sobre nosotros mismos sin pensar en el Señor, o tal vez porque no le conocimos. Y Dios tiene que romper, despedazar, hacer añicos para volver a hacer de nuevo. Amén. Y cuando Dios lo hace de nuevo, todo lo que viene es gloria, todo lo que viene es victoria. Y quiero declarar sobre tu vida lo que estaba estudiando el día de ayer en Daniel 6. Dice la palabra de Dios que Daniel fue traicionado, que Daniel le buscaban el perjudicarle en todo momento, que Daniel fue señalado. Pero Daniel, aún siendo señalado, y aquellas sátrapas que empezaron a buscarle problema a Daniel para enredarlo y verlo muerto, verlo mal, dice la escritura que él no cesó de servirle y serle fiel al Señor. Daniel no cesó de servirle y serle fiel al Señor, aún en medio del señalamiento, aún en medio de aquel edicto que estaba firmado por el rey. Y dice la escritura que Daniel fue lanzado a la fosa de los leones. Y no únicamente eso, iglesia. El rey se puso tan triste porque Daniel era uno de sus mejores amigos. Dice la escritura que se le fue el sueño al rey en el momento de que se sellaron esa fosa con una roca, y con el anillo tuvo que sellar la puerta él y sus príncipes, que significaba que nadie podía abrirla, aunque Daniel gimiera, gritara a auxilio, nadie podía auxiliar. El rey selló, y el rey toda la noche pasó en vela, en tristeza, porque su amigo injustamente había sido lanzado por orden de él a la fosa de los leones. A la mañana siguiente dice que el rey corrió y gritó: Daniel, Daniel, siervo del Dios vivo, espero que ese Dios al que tú le sirves te haya guardado. Y desde adentro Daniel le gritó: Rey, vive por siempre, porque al rey que yo le sirvo envió un ángel y cerró las fauces de los leones, y aquí estoy vivo. Y dice que en el momento el rey pidió que abrieran esas fosas y sacaron a Daniel de inmediato, y todo aquel que había juzgado a Daniel, ojo, todo aquel que había juzgado a Daniel, familias completas y aún con hijos, representa generaciones de impíos.
generaciones de impíos que se levantaron en contra de un hijo de un Dios vivo. Fueron lanzados vivos a esa fosa, y dice la escritura que ni siquiera habían caído, y en el aire los leones empezaron a tomarlos y a devorarlos. Muchas veces tú serás metido en esas cavernas llenas de leones que tratan y pretenden rugir alrededor de ti y tratar de devorarte. Pero tienes que entender que hoy el Señor está derramando un ángel que estará cerrando la fauce de todo aquel león, todo aquel león que trata de devorarte, todo aquel que te ha estado señalando, todo aquel que te ha señalado de manera injusta, todo aquel que ha preparado una arma para que tú tropieces, todo aquel que ha forjado una trampa para ti. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, hoy se derrama sobre tu vida ese mismo ángel que cayó ahí donde Daniel estaba, que cerró las fauces de los leones para que no tocaran al siervo del Señor. El mismo ángel cae sobre tu vida y cerrará las fauces de aquellos que están tratando de devorarte, porque tú has sido encontrado en el cielo inocente. Dice la escritura que Daniel fue encontrado inocente delante del trono del rey, de aquel señalamiento por la cual él estaba pagando con su vida en medio de leones que querían devorarlo. Pero a causa de que en el cielo sabían que él era inocente de aquello que le señalaban, porque Daniel fue hecho por el mismo Dios, el propósito que Daniel tenía era aún mayor. Y dice la escritura que en medio de esas fauces que se lo querían comer, el ángel del Señor desciende para transformar ese lugar y guardarle. Yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este año, pero no habrá león, ni fauces de león, ni fosas llenas de leones que puedan detener lo que Dios dijo que haría contigo. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie. En el nombre poderoso de Jesús. Con los ojos de los leones, Donato. Yo sé que Dios tiene algo poderoso, y quiero pedirle al equipo de multimedia que se vaya preparando ahí de audio con la guitarra, por favor, que nos ayude ahí. Iglesia, el Señor te está diciendo a ti en este día que no importa en lo que tú estés pasando, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Fuiste creado para un propósito grande. Fuiste creado para promesas del cielo acá en la tierra. Fuiste creado para algo aún mayor de que tus ojos no pueden ver o entender en este tiempo. Pero en medio de esa situación, hoy Dios te dice a ti: yo estoy enviando a un ángel que estará acampando alrededor de ti. Yo estoy enviando a un ángel que acampará junto a ti en todo momento. Que en cualquier valle desolado que tú te encuentres, levanta la mano ahí donde estás y recibe esta palabra profética en el nombre poderoso de Jesús. Que a cualquier lugar que el Señor te lleve, que a cualquier lugar que el Señor te lleve, no habrá fauce de león que pueda dañarte. Que el Señor hoy derrama sobre ti ese ángel que acampó junto a Daniel en medio de la tribulación. Que hoy el Señor derrama sobre ti ese ángel y acampa alrededor de ti. El mismo ángel que guardó a Daniel, el mismo ángel te está guardando a ti. Hoy te dice a ti el Espíritu Santo: el mismo ángel que envía a mi hijo Daniel, el mismo ángel estoy enviando sobre ti. Y no habrá arma forjada que prevalezca contra ti como hijo y como siervo del Señor. No habrá un león que trate de devorarte, porque esas fauces ya fueron selladas en el nombre de Jesús. Y el Señor te dice a ti: yo te he marcado con la sangre del Cordero. Yo te he marcado con una sangre que tiene poder. Y sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu generación y de generación en generación, tú eres bendito y serás marcado para propósitos aún mayores acá en la tierra, porque en el cielo hay una historia nueva que se está escribiendo sobre ti. En el cielo hay una historia nueva que se está escribiendo, y esa historia lleva tu nombre. Esa historia lleva tu apellido. Esa historia está siendo escrita por la misma mano de Dios. Y hoy, en el nombre poderoso de Jesús, sobre tu vida,
Yo declaro en el nombre de Jesús que ese ángel caminará contigo de noche y de día, que ese ángel marchará junto a ti, que ese ángel acampará contigo y que todo lo que tus ojos verán son victoria tras victoria, gloria tras gloria, promesa tras promesa, porque el Señor te trajo a este lugar para decirte: yo te estoy haciendo de nuevo, yo te estoy moldeando de nuevo. Yo estoy trabajando sobre ti. Yo estoy haciendo las cosas de nuevo. Yo estoy edificando sobre tu vida. Yo estoy trabajando aún en lo más profundo de ti. Yo estoy trabajando aún lo más íntimo. Yo conozco aún esas áreas que tú mismo no quieres revelar o hablar delante de mí. Yo conozco eso íntimo y profundo que tú tienes. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, quiero que ahí donde tú estás te conectes con la presencia de Dios.